Buenos días, buenas tardes, hermanos, a esta altura ya. Es un honor para mí estar con ustedes. No estoy acostumbrado a predicar 3 veces un mismo día. Ahora entiendo por qué el pastor Gilberto se ve tan acabado. La verdad es que nos ha encantado México, no habíamos conocido, habíamos estado en otros lugares predicando, pero me encanta. Yo tenía mis aprehensiones porque cuando me invitaron a predicar el pastor Rolando, yo dije, bueno, ¿qué conozco de México? Y lo único que conocía, yo soy Juan Carlos Barrera Silva, que había un tal Gabino Barrera que no entendía razones andando en la borrachera. Y yo dije, bueno, no es el mejor referente, pero me encontré con un pastor de apellido Barrera, cuyo padre se llamaba Gabriel y le decían Gabino Barrera. Así que lo que hemos conocido ha sido muy, muy hermoso, la ciudad de Puebla, lo poco que hemos conocido de México. Ayer ya vuestro pastor nos invitó y pudimos caminar en las pirámides, que no son pirámides, subimos ahora, pero ha sido muy, muy hermoso este tiempo y yo les agradezco mucho la generosidad y la hospitalidad del pueblo mexicano. A nombre de un chileno que pocas veces salimos a predicar a otros lugares, pero que les tenemos en alta estima y oramos porque el Señor les ayude también con todos los desafíos que significa vivir en México, como también los tenemos nosotros en Chile. Y quisiera invitarles a pensar en la Escritura en el día de hoy. Y antes, solo para explicar algunas cosas, atrás está el logo de nuestra iglesia en Coronel. Siempre trato de mencionar a nuestra congregación, básicamente porque ella es la que permite que yo esté acá. Es una iglesia muy generosa. Yo nací en esa iglesia, me llevó mi madre en su vientre y he estado en otros lugares sirviendo, pero nunca he salido de la iglesia en Coronel. Y ella es la que sostiene nuestro ministerio, ella es la que nos ha creído en lo que Dios nos ha hablado y ha soportado nuestro liderazgo todo este tiempo. Y yo quiero honrarla. Ese signo del pez no es solo por la tradición cristiana, sino porque nuestra iglesia nació en una caleta de pescadores llamada Los Rojas, así se llama. Y allí comenzó la iglesia bautista con el deseo de algunos jóvenes de anunciar el evangelio, creyendo que el evangelio transforma también la realidad. Tengo un lema de vida: pinta tu aldea. Es decir, haz del lugar donde tú estás el mejor lugar posible. Disfrútalo, reconoce los eventos positivos que tiene, los eventos hermosos que tiene tu espacio y hermoséalo porque allí estás tú con la presencia de Dios en tu vida. Y la segunda fotografía es para que ustedes comprendan un poco desde donde yo veo la vida. Él es mi padre, Miguel Barrera Lazo. Él fue minero en las minas del carbón de Chuagre, en Coronel, cerca del sector de Los Rojas, donde nació la iglesia. Coronel es una población pequeña, somos 120.000 habitantes nada más. Chile en general tiene muy poca gente, somos cerca de 20 millones y no más que eso. Ustedes en Ciudad de México tienen más gente que en todo Chile. Y mi padre trabajó en esas condiciones durante 33 años para llevar el pan a la mesa. Un hombre muy esforzado, perdió a su papá a los 7 años, murió de tuberculosis en algún lugar de Santiago y luego emigró al sur de Chile y allí pudo levantarse, conoció a mi madre, estuvieron de novio 20 días y se casaron. Sí, los Barrera, ustedes saben, son bravos. Y al primer año tuvieron su primer hijo, al segundo año el tercer hijo, al tercer año el tercer hijo, y al cuarto año ya venía yo en camino y mi madre decide separarse porque entran en crisis. Mi padre tenía problemas con el alcohol, ella supo eso la noche de boda. Sin embargo, mi padre, recibiendo la invitación de un amigo, fue a escuchar una predicación en una carpa de un evangelista y ese día decidió seguir a Jesús. Y a pesar de las circunstancias en las que él trabajó, como la que está a mi espalda, eso cambió nuestra vida. Yo vivo en un contexto de mucha pobreza, donde en algunos momentos el alcoholismo predominó en la realidad nuestra, donde se consumía cannabis abiertamente. Teníamos problemas y allí el Señor generó un cambio en nuestra familia gracias al evangelio que escuchamos. Por eso lo anuncio con mucha esperanza y con mucho ánimo también. ¿Y por qué se los digo también? Porque uno es hijo de su historia. Hay situaciones que uno vive y que lo condicionan para ver ciertas realidades, ciertos enfoques, y hoy día quiero hablar un poco de aquello. Para eso quiero invitarles a mirar el Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Está proyectado a mis espaldas un pasaje muy particular. No tengan miedo, dijo Jesús a sus discípulos. Ya vamos a ver un poco el contexto en el que está.
mi rebaño pequeño, manada pequeña, dice otras versiones. Porque es la buena voluntad de Dios darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. A esto yo le llamo el Evangelio en su totalidad. Con toda la ternura, el cuidado y la presencia de Dios, y al mismo tiempo con todo el desafío que esto implica. No sé si ustedes han escuchado la expresión del quinto evangelio. El quinto evangelio es diferente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El quinto evangelio incorpora todos los elementos que nos gustan de los otros cuatro y lo posicionamos en el quinto evangelio. Algunos le llaman a eso el evangelio según los santos evangélicos. ¿Ya? Y todo aquello que nos desafía lo dejamos de lado. Por ejemplo, este pasaje usted va a escuchar muchas veces hablar de no tengan miedo, manada pequeña. Pero pocas veces va a escuchar esta idea de tomen lo que tenga, véndanlo y denlo a los pobres. Porque esa parte nos incomoda. Meternos en el bolsillo de la gente es problemático, dirían algunos. Además, que en el dinero están afirmadas nuestras seguridades. Y prescindir de él o entregarlo nos genera temor. Había un predicador muy efusivo en algún lugar por ahí y se estaba hablando mucho del avivamiento. Entonces el predicador dijo, y yo creo que el Espíritu de Dios vendrá sobre esta comunidad de fe y esta iglesia se levantará. Y habían algunos hermanos muy efusivos, algunos, no voy a decir en primera fila para no interpretarlos a ellos, pero estaban en primera fila. Y uno de ellos dijo, amén, dijo que se levante esta iglesia. Y dijo, y en el nombre del Señor, yo creo que esta iglesia no solo se va a levantar, sino va a caminar en el nombre de Jesús. Amén, dijo el anciano. Y no solo va a caminar, sino que vamos a correr en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, dijo él. Y para que podamos avanzar, usted y yo tenemos que ser generosos. Y desde mañana comenzaremos a diezmar. Y que no se levante nomás, que quede ahí como está. Porque el dinero nos otorga seguridad. Y el dinero puede llegar a reemplazar a Dios en nuestras confianzas. Increíblemente, a pesar de todo el testimonio histórico, seguimos haciendo del dinero un elemento de confianza. Ya lo dijo el apóstol, el principio de todos los males es el amor, no el dinero, el amor al dinero. Cuando se genera esta confianza innecesaria. Quiero que volvamos sobre esta idea más adelante. Jesús dijo, no tengan miedo. Y la pregunta es, ¿por qué no debiéramos de temer en circunstancias tan adversas como las que vivimos? Y voy a volver sobre eso, pero voy a intentar definir un poco el miedo o nuestros propios miedos. Yo imagino el miedo de esta manera, una sensación emocional que a veces es subjetiva y otras veces es muy concreta, pero es una sensación emocional que surge frente a una amenaza y que no tenemos los recursos necesarios para enfrentar esa amenaza. Recordaba hace un rato atrás que uno de los problemas es que frente a los miedos tendemos a negarlos. ¿Sí? Como que no existen, como que no va a pasar nada. De hecho, a los varones se nos carga mucho esta idea, como que, no tengas miedo, ¿sí? Aunque por dentro estemos muy atemorizados. En Chile, cuando habían temblores, en Chile hay muchos temblores y terremotos, cuando temblaba y mi esposa se asustaba, se despertaba con el temblor, yo le decía, tranquila, si ya va a pasar. Mi única forma de mantener el control era negando que yo tenía miedo. ¿Me siguen? Ese es un problema. Porque al negar nuestros temores no los enfrentamos y no los canalizamos adecuadamente. Y ustedes y yo convivimos con temores. La pregunta es cómo los canalizamos. No se asusten. Las únicas personas que no tienen miedo son aquellos que no tienen sus facultades mentales en orden. ¿Sí? La ausencia de miedo no es inteligencia o sabiduría, a veces es carencia de aquella. A nadie se le ocurre lanzarse sin paracaídas de un edificio, tendría que estar en sus facultades mentales un tanto deterioradas para hacer eso. No tener miedo frente a eso es un error. Convivimos con ciertos miedos y yo he convivido con distintos miedos. Y cuando hablo un poco de la condición que el dinero genera en nosotros, también me habla a mí mismo. Uno de los miedos que yo tenía para abrazar el ministerio tenía relación con esta cultura de la pobreza asociada al ministerio pastoral. Yo había estudiado en la universidad en Concepción, me había graduado,
Y recuerdo esta experiencia que quiero compartirles. Vivíamos con mi esposa en una pieza de 3x4 y ganábamos menos que el sueldo mínimo. Vivimos 5 años en esa condición, por el ministerio. No sé si celebran todavía el Día del Pastor acá. Allá antes lo celebrábamos. Ya en mi iglesia no lo celebramos mucho porque yo decía, es el día de la expiación en que los hermanos pagan sus pecados por las rabias que le hacen pasar a los pastores. ¿Ya? Yo sé que aquí no es así. Entonces, en una de esas celebraciones, una hermana recitó una poesía. Y la poesía decía algo más o menos así. El pastor recorriendo las calles de la ciudad, con sus zapatitos rotos y maletita de madera, llevando esperanza y el evangelio, con sus zapatitos rotos y maletita de madera. Y ahí estábamos nosotros, ve que nos colocaban adelante para hacernos las ofrendas respectivas, y mi esposa joven en aquel tiempo me miró con cara ¿de esto estamos hablando? Y entonces fue a un retiro en un salón un poco más grande que esto. Habíamos cerca de 500 pastores. Y yo me encuentro con un amigo de la universidad. Estudiamos lo mismo, nos graduamos de lo mismo. Y yo era una persona muy, muy cristiana, muy linda. Y él estaba muy bien vestido. Y hablamos, uno cuando se encuentra con compañeros, ¿dónde estás? ¿Qué sé yo? Él ganaba 10 veces más de lo que ganaba yo. 10 veces más. Habiendo estudiado lo mismo. Incluso recuerdo que en ese momento sonó un celular, les hablo de los años 90 por ahí, cuando en Chile las llamadas que tú recibías en el celular también las pagabas. Es decir, el que tenía un celular en ese tiempo era de una posición económica favorable. Y yo me alegré por él y también sentí rabia. En Chile decimos pelar el ajo cuando uno está pasando por una situación muy, muy mala económicamente. Y yo le reclamé a Dios. Yo dije, Señor, yo elegí seguirte, servirte. Estudié lo mismo de este hermano que también te ama y es tu hijo. Y yo estoy pelando el ajo con mi señora. Ya habíamos tenido nuestra primera hija. En una pieza de 3x4. Y yo dije, ¿por qué tengo que experimentar esto? Y le reclamé un poco a Dios. Estábamos en un retiro, lo hice en silencio. Y me pasó algo que no me pasa siempre, por favor, no crea que esto ocurre siempre. Y recuerdo que estaba el predicador en un momento de exhortación y de oración, y en un momento detiene su oración. Y dijo más o menos así: quiero detenerme para decirle a un joven pastor que está entre nosotros, que acaba de reclamarle a Dios por su posición económica. Yo casi me desmayo. Quiero decirles que el Señor es fiel y que Él proveerá para cada día de su vida. Wow. Por cierto, yo miraba si había otro. ¿Y cuál discípulo decía: seré yo, Señor? Bueno, ese día cambió mi vida. Yo dije, ya está. Nunca más me voy a preocupar por lo económico. Los desafíos no son pocos. Nuestra iglesia perdió su templo para el terremoto. Tuvimos que arrendar un templo durante 2 años. Solo podíamos usarlo 2 horas. Luego comenzamos la construcción de nuestro nuevo templo y tuvimos casi 1 año cultos al aire libre con solo las murallas, no teníamos techo. Orábamos para que no lloviera. Pero Dios fue fiel en todo tiempo. Todavía seguimos construyendo el templo. No tenemos espacio para los niños como quisiéramos. Pero una cosa decidimos con mi esposa: nunca movernos por dinero. El dinero no iba a ser el elemento que inspirara nuestro ministerio. Y Dios nos ha sorprendido increíblemente. ¿Por qué les digo esto? Porque quien está frente a ustedes ha tenido que superar muchos miedos también. Mucha incertidumbre. He tenido que dar pasos no menores en un contexto de pobreza. En un contexto de trabajo casi inhumano como el de mi padre, donde no es sencillo llevar el pan a la mesa. Y tienen frente a ustedes una persona que tenía que vender en las calles. Habían unos elementos como castañas y piñones, no sé si están acá todavía. Y yo tenía que salir como niño a venderlo en las calles. Y en virtud de la diferencia entre lo que lo comprábamos y lo vendíamos, sacábamos un porcentaje para ofrendar al Señor y también para comprar el pan y llevarlo a la mesa. Cuando le hablo de los miedos, no le hablo desde la poesía. Les hablo desde la experiencia de vida. Los miedos con los que ustedes y yo vivimos. Esto lo voy a pasar rápido. El miedo puede surgir, dije, de elementos reales o a veces imaginarios. Algunos miedos comunes que yo observo: el miedo al rechazo, por ejemplo.
Queremos ser aceptados. Para mí es muy triste reconocer que hay personas en este planeta que no son tocadas con afecto, que nadie les toca con cariño. Y tengo mucha pena, especialmente por algunas mujeres, que permiten que hombres exploren sus cuerpos, porque es la única manera de ser tocada. Y tenemos tanto miedo a que nos rechacen que a veces mendigamos el cariño. Y transamos incluso nuestros principios. Recuerden siempre, el amor no se mendiga. Un consejo, en las relaciones de pareja siempre se juega de titular, nunca de reserva. Nunca de reserva. Siempre de titular o no es, sencillamente. En el amor es como con Cristo, todo o nada. Miedo al rechazo, miedo al fracaso. Yo tuve que superar este temor en mi cultura, en mi realidad de vida. No era posible que un hijo de minero fuera a la universidad, por ejemplo. Incluso mi propio padre tuvo que aceptar esto gracias a mi madre. Mi padre nos decía, ¿qué van a hacer ustedes en la universidad? Ustedes son hijos de un obrero. Su máxima aspiración era que a los 16 años alguno de nosotros se fuera a las Fuerzas Armadas en Chile. La Armada, el Ejército, la aviación, lo que fuera, porque a esa edad él dejaba de preocuparse por una boca más que alimentar y un cuerpo más para vestir. No era para nosotros la universidad. Y mi madre, que era bastante más porfiada en ese sentido, nos ayudó. Pero ese temor al fracaso, ¿lo podré lograr realmente? Ese temor provinciano que a veces nos oprime y del que cuesta mucho zafarse. Esa realidad me ayudó mucho a creer en Jesús de Nazaret, que no es Jesús de Jerusalén, es Jesús de Nazaret. Una aldea olvidada, un lugar teológico donde Dios se revela en medio de gente humilde y sencilla. Créanme, en Chile es fácil decir, de coronel puede salir algo bueno. De verdad, y lo acuñan algunos. ¿De dónde es usted, pastor? De coronel. ¿De coronel? ¿Pero qué es un coronel usted? Superando mis propios miedos. Otro miedo importante es el miedo al compromiso. Incluso yo mismo tuve que definir esto. A los 17 años el Señor me llama al ministerio y solo 10 años después comienzo a pastorear. Por estos temores económicos, incluso algunos temores éticos. Yo conozco mis luchas. Y más encima yo tengo un problema que lo defino así, el síndrome del niño bueno. Criado en la iglesia, que no genera problemas, algunos dicen que tengo hasta cara de niño bueno. Y entonces, ¿cuál es el problema del niño bueno? No genera problemas. Y yo recuerdo que me gustaban las piernas de mi profesora. Pero no podía decirlo. Porque primero se supone que uno no hace esas cosas, y no sé por qué se piensa que uno no puede encontrar atractiva a otra persona, pero principalmente porque yo soy un niño bueno. Y los niños buenos no piensan en esas cosas. Los niños buenos no le miran las piernas a la profesora. Hasta que aprendí, cuando el niño bueno, cuando el joven bueno vino a Jesús, ¿recuerdan? Y se arrodilló frente a él. El Señor no nos llama a ser niños buenos, nos llama a ser sus discípulos. Aprendices permanentes del proyecto del reino de Dios en nuestras vidas. Esta situación del miedo al compromiso pasaba conmigo porque tenía temor a fallar en el día de mañana. Tenía temor a fallarle al Señor. Estaba siempre de novio con Dios, pero nunca me casaba con Él. Llegaba hasta medio camino. No me lanzaba con todo. Los miedos que están entre nosotros. Y hay un miedo que está entre nosotros hoy día, que es la incertidumbre económica, de nuevo, y también el problema del COVID. Es un problema. ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo lo enfrentamos? La sensación de incertidumbre se instaló en nosotros. Mañana te contagias y hasta ahí llegamos. Mis suegros tuvieron COVID, estuvieron a puertas de la muerte. Nos despedimos de ellos un día. Nos llamaron del hospital, nos enfocaron, despídanse. Y se pudieron recuperar. Pero amigos han muerto. Mi madre el 14 de septiembre del año pasado falleció, no de COVID, pero falleció. Y de pronto todo se termina y todo cambia. La incertidumbre se instala entre nosotros. Y entonces desde la eternidad y desde algún lugar de la Palestina del primer siglo se recogen unas palabras que nos recuerdan: no temas, no tengamos miedo, canalicemos ese temor
enfrentémoslo, identifiquémoslo incluso y enfrentémoslo junto a Jesús. El miedo entonces se sustenta en la desconfianza. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos ser fieles a Dios? Incluso, ¿cuántos han tenido una especie de fracaso en su vida? Y uno se pregunta, ¿valdrá la pena volver a intentarlo? Incluso aquellos que han tenido alguna experiencia de matrimonio difícil y que a veces en las iglesias somos tan lapidarios. ¿Tendrán una nueva oportunidad? Yo creo que sí. Nuestra iglesia tuvo que enfrentar en Chile en los años 90 ser llamado una iglesia un poco mundana porque recibimos a gente que estaba en segundas nupcias, matrimoniada. En ese tiempo estaba prohibido en Chile el divorcio. Y nosotros lo recibimos porque creemos esta idea. Vengan a Jesús tal como están. Porque esta es mi convicción ministerial. La gente enferma va a los hospitales, los iletrados van a las escuelas o colegios y los pecadores vamos a la iglesia para ser ayudados. Los enfermos van a los hospitales para ser sanados, los iletrados para ser educados y formados y los cristianos para ser perdonados y levantados para seguir adelante. En esa comunidad creo yo. No en una comunidad perfecta, sino una comunidad que ama. Que a veces incluso se soporta, como dice la Biblia, ¿no? Sopórtense los unos a los otros. Que pueden tener ese texto en el espejo, ¿no? Sopórtense los unos a los otros. Porque a veces hay que soportarnos. A veces es más fácil, otros días es más difícil. No somos una comunidad de gente perfecta. Somos una comunidad de gente amada por Dios. De una manera extraordinaria. Y de ese amor que hemos bebido y experimentado, entregamos a otros. Volvamos a Lucas. No tengan miedo. Ese es el texto. Y solo les digo algo del contexto. El contexto de este pasaje indica que Jesús está invitando a sus discípulos a no tener miedo. Especialmente de los líderes religiosos. Vean esto. Jesús no vino a instaurar una nueva religión. Porque la religión separa. La religión aparta. La religión califica a gente con ciertos grados diferentes de importancia. Pensar que el Evangelio es una nueva religión es una contradicción fundamental. En este contexto, los religiosos de su tiempo rechazaron la propuesta de Dios en la persona de su Hijo Jesús. No intentamos construir una nueva religión. Intentamos seguir a Jesús en la vida y movernos con Él, haciéndonos las preguntas necesarias para el mundo en el que vivimos y trayendo una respuesta desde el Evangelio. Y los discípulos tenían legítimo derecho a sentir un poco de desconfianza, temor. Lo habían dejado todo por causa de Jesús. Y entonces se preguntaban, bueno, ¿valdrá la pena esto? Con tanta amenaza, con tanto desprecio, a algunos los echaron de la sinagoga, es decir, dejaron de ser parte de la comunidad social y religiosa de su tiempo. Es como si ustedes le dicen, nunca más puedes entrar a esta iglesia, a esta comunidad de fe. Te expulsamos. Y algunos de ellos, incluso dice la Biblia que algunos de ellos creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque tenían temor a los de la sinagoga. Jugando un poco con ese texto. Es decir, no querían perder su esencia como nación, como parte del pueblo. Y Jesús dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Especialmente en un contexto donde hay muchos que han, en el contexto de Lucas, que muchos creyentes han muerto por causa de su fe. ¿Cómo leerían eso? ¿Qué injusto es Dios? No, les recuerda la palabra de Jesús. Incluso algunos van a morir por causa del Evangelio. Pero no le tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. ¿Cómo no? Bueno, porque la vida trasciende a lo que vivimos. Y es mejor morir por una verdad que vivir por una mentira. Usted tiene que escoger eso. Usted tiene que decidir por qué cosas va a vivir, incluso por qué cosas está dispuesto a dar la vida, si es necesario. Por otro lado, Jesús les advierte en el contexto de este texto que no vivan para acumular. Que no seamos necios, como aquel hombre que teniendo tantos recursos dice, ¿qué más voy a hacer? Otro granero más para llenar este granero, y cuando tenga tanto como yo necesito, voy a descansar y vivir en tranquilidad. Y a ese hombre, con un capitalismo excesivo, ¿qué le dice Dios? Necio. La vida no consiste en poseer y poseer. Pero cuidado, a veces las tragedias, los traumas, los momentos difíciles nos asustan, pero mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no modificaremos nuestra forma de vivir. Una cosa es ser un pecador asustado y otra cosa es ser un pecador arrepentido. El terremoto del 2010 a mucha gente asustó.
Recuerdo una mujer que me decía, una profesora, pastor, se nos cayó una lámpara que nos costó casi 2 millones de pesos. El sueldo mínimo en Chile son 300.000 pesos, para que más o menos haga la diferencia. Es decir, casi 8 veces o 7 veces un sueldo mínimo. Una lámpara se me cayó y tanto trabajo para esto y en un segundo se cae y se rompió. ¿Habrá cambiado aquella persona? No necesariamente. Nos asustamos, pero mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a modificar un comportamiento. Por eso se habla de cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y conviértanse, cambien su manera de vivir. Ese es un poco el tránsito. Jesús les dice, no tengan miedo. Según Marcos, cuando Jesús llama a Pedro, dice, sígueme, y como que Pedro estaba ocioso, ya lo sigo. Pero otros evangelistas nos entregan otra información. Le dice, ven, no ha pescado nada. Y le dice, anda un poco más allá y echa la red en este otro lado y saca muchos peces. Y cuando Pedro se baja, se arrodilla frente a él. ¿Cuál es la idea de ese texto? Es decir, sígueme, yo sé cómo proveerte. Por eso que es tan decidor que en Juan, después cuando Jesús resucita, para Pedro ha muerto en realidad, ¿qué hace Pedro? Me vuelvo a la pesca. ¿Se fijan? Jesús dijo, salte de ahí, yo te puedo proveer. Le dio una pesca milagrosa. Pero cuando se encuentra con el resucitado en Juan, Jesús repite el milagro. Echa este otro lado. ¿Y qué hace Pedro? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Se avergüenza y se echa al mar. Y ahí está esperando hasta cuando va a la orilla. Y Jesús, en vez de recriminar, lo que hace, le prepara un desayuno con pescado a las brasas. Increíble. No tengan miedo, dijo Jesús. No sean acumuladores de recursos. La vida es mucho más que eso. Voy más rápido, perdón. Y por último les invita a no preocuparse, ni afanarse. Coloca la ilustración de los cuervos y de los lirios, ¿cierto? Las semillas que son embellecidas. No se desgasten por las cosas básicas. Juéguensela por algo que valga la pena, dice. Por aquello por lo cual usted pueda vivir y morir si es necesario. Y en este caso él dice, el reinado de Dios. Y lo define en una sola expresión. El reino de Dios es la vida como Dios quisiera que fuese. Donde no hay diferencias. Donde somos amados y acogidos en forma incondicional por nuestro Señor. Dicho todo eso, ¿qué razones nos da Jesús para confiar? Y vean este texto, no tengan miedo, rebaño pequeño. Hay 3 razones ahí que ustedes pueden descubrir conmigo y que están en el texto y que a veces pasan desapercibidas. ¿Por qué no hemos de tener temor o por qué podríamos confiar en las palabras de Jesús? La primera de ellas les trata como rebaño pequeño. Y cuando Él trata a la gente de rebaño, a veces los pastores hablamos de los hermanos como ovejas, ¿cierto? Más que decir que ellos son menores, es asumir nuestra responsabilidad como pastores. Por lo tanto, cuando Jesús dice, no teman, queridas ovejas, lo que está recordándoles es, Dios es nuestro pastor. ¿Podemos confiar en eso? Dios, el Señor, Javé, Jehová, es mi pastor, dice el Salmo 23, nada me falta. ¿Y qué pasa, pastor, si enfrentamos la muerte? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, cuando usted y yo partamos de esta tierra, no estaremos solos. Él nos acompañará en este tránsito. Y en la casa del Señor viviremos para siempre. ¿Por qué no necesitamos ser inmovilizados por el miedo? Porque Dios es nuestro pastor. ¿Cuál creen que es la segunda? Está ahí, es fácil, ¿no? Dios es nuestro Padre. Porque vuestro Padre que está en los cielos. Dios es Padre nuestro. Este minero que estaba ahí generaba en mí mucha confianza, mi padre que todavía vive. Y cuando su mano de minero me tomaba, mi mano pequeña, yo me sentía seguro. Y mi papá es un hombre imperfecto, con carencias como todos nosotros. Y si mi padre, que es imperfecto, sabe darme buenas cosas, y durante 33 años descendió al fondo de la tierra, 1 kilómetro bajo tierra, 8 kilómetros bajo el mar, para traer alimento a su casa, mi Padre, que no es bueno, supo darme aquello, cuanto más el Padre que está en los cielos sabrá darnos aquello que necesitamos.
quiero pedirles esta mañana que renovemos nuestra confianza en Dios, porque Él es nuestro pastor y sabe lo que nos falta. Incluso sabe lo que nos falta, aunque a veces pensemos nosotros que nos faltan cosas distintas. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Por eso agradezco que Dios en muchas oportunidades no haya respondido mis oraciones. Porque muchas de mis oraciones fueron orientadas para pedirle a Él aquello que yo pensaba que necesitaba. En cambio, Dios sabe de qué cosas tengo necesidad y supo cubrirme de aquello. Dios es nuestro pastor. Dios es nuestro Padre. Y hay una tercera razón ahí, escondida en el texto. Dios es nuestro Rey. Dueño de todo. Sobre un alto, dice Eclesiastés, vigila a otro más alto y uno más alto vigila sobre ellos. Todo está en las manos de Dios. Mi vida está en sus manos. No hay nada que pueda experimentar que esté fuera de la soberanía de Dios. El salmista decía que aún no está la palabra en mi boca y el Señor ya la conoce. Decía, ¿dónde puedo huir de tu presencia? En todo lugar está Dios. Yo quise arrancarme de Dios en mi juventud. Yo quise ser ateo y elaboré argumentos para poder ser ateo. Y cada vez que llegaba un momento, la cruz me azotaba de una manera particular y me di cuenta que, aunque insistiera, no podía vencer el amor de Dios manifestado en la cruz de Jesús por mi vida. Aunque intenté escaparme de Él, Él me siguió y me rodeó y me atrajo con cuerdas de amor. Ese es un Dios que es rey, que reina sobre mi vida. Por eso hoy día estoy dispuesto a caminar todo lo que sea necesario para unirme a su obra. Yo veo al joven de 17 años, lleno de miedo, lleno de temores, lleno de luchas. Y solo puedo decir, Dios es fiel. Dios es fiel. No tengan miedo. No sé si tu problema tiene que ver con el dinero, con la ética, con tus capacidades, con tu historia de vida, no lo sé. Pero recuerda esto, no tengas miedo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro pastor, es nuestro Padre y es nuestro Rey. Esos son elementos fundamentales. Y solo le agrego algo que a mí me gusta mucho. Dios se complace en participar en su reino. ¿Recuerdan el texto cuando Pablo dice que somos colaboradores? Es decir, Dios dice, mira, pudiendo él hacerlo todo, Él dice, Juan Carlos, ayúdame a trabajar en esto. Ayúdame a desarrollar en esto. ¿Y qué hace uno? Es Dios que nos está llamando, que nos está invitando a una tarea tan importante como anunciar el Evangelio. Hermanos, que tus temores no te priven de participar de la mayor obra y proyecto en la que puedes participar durante tu vida. Anunciar el Evangelio de Jesús. No te escondas en medio de tus temores. No te rebajes, no te subestimes. Dios se complace, a Él le trae placer sumarte a esta experiencia. Por eso quiero animarles en Cristo en esta tarde a que renovemos nuestra confianza en Dios y recuerden, Dios no usa gente perfecta. Dios usa gente dispuesta. Dispuesta. Y en el camino nos va perfeccionando para superar todas las luchas que tú y yo podemos enfrentar. ¿Y qué pasa con el resto del texto? Lo enrojecí solo para comentarlo. ¿Podemos confiar en Dios? Amén. ¿Y cómo lo demostramos? Con una vida generosa. No se trata que le pases un vehículo de no sé cuánto valor a un pobre, porque tal vez no sabe qué hacer con él. Dice, vendan sus bienes, es decir, administren adecuadamente lo que tienen y ayuden a la gente que tiene menos. Esa es la vida que Dios quiere. A mí me llena de esperanza esto, porque en mi pobreza hubo gente que nos ayudó a salir adelante. No solo trayendo un pan, sino que trayendo la Biblia. Y la Biblia puesta en mi mesa iluminó nuestro contexto. Y nos ayudó a superar no solo ciertas pobrezas, sino ciertos temores que podía haber en nosotros. No tengan miedo, no tengamos temor. Nunca nos arrodillemos frente al dinero. El dinero no es para adorarlo. Por eso me encantan estas ofrendas y momentos de la liturgia donde ustedes y yo hacemos declaraciones de fe. Cuando ofrendamos no solo es para ayudar en el ministerio de la iglesia, es para hacer una declaración valiente.
Nunca nos vamos a arrodillar frente al dinero. El dinero no me va a poseer. El dinero no me va a controlar. Y hacemos un grito de guerra y lo vamos a ofrendar y vamos a decir que hay proyectos más importantes que acumular y vamos a honrar el nombre del Señor para anunciar el Evangelio. Para eso usaremos los recursos. No para solamente satisfacer algunas necesidades legítimas que tengamos, sino vamos a decirle al mundo espiritual que no vamos a arrodillarnos frente a Mamón, frente a este Dios soberbio de un mundo egoísta, egocentrista, sino que vamos a poner en el centro el reinado de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro pastor, es nuestro Padre, es nuestro Rey. Y estamos dispuestos a vivir en clave de donación, no de acumulación. Ese es el reinado de Dios entre nosotros. ¿Tenemos temores? Sí. ¿Hay incertidumbre? Sí. Pero Dios está con nosotros. Amigos, frente a los temores, ante la pandemia, las crisis económicas que vivimos y la sensación de incertidumbre, Jesús nos dice, en este tiempo, compartan. Como iglesia en Coronel, una iglesia pequeña, para que tengan una idea, tal vez nuestros ingresos son $4,000 mensuales. No somos una iglesia rica. Y frente a la pandemia, había mucha gente que tenía situación de alimentos no satisfecha. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos como iglesia? Y repartíamos casi $2,000. Lo regalamos a distintas organizaciones. Porque dijimos, este no es tiempo para acumular. Este es tiempo para dar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es pastor, es padre y es rey. Y frente a tanta oferta de acumulación, nosotros optaremos por el Evangelio y vamos a regalar de lo que tenemos. Incluso a gente que no es creyente. Porque no lo hacemos solo para la gente de nuestra iglesia, sino para llevar el Evangelio en todo lugar. No sabemos lo que nos depara el mañana. ¿Estamos de acuerdo? No lo sé. Pero sabemos que la presencia de Dios estará con nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Y yo digo, y eso es todo lo que necesitamos. Si yo sé que Dios va conmigo, ya está. Suficiente. Hemos hecho locuras en el nombre de Dios. No sé lo que depara el mañana, pero Señor, si tú estás, yo voy. Yo te sigo. Porque tu presencia es suficiente. Querida iglesia de Oreb, nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro Padre y nuestro Rey nos dice, no tengan miedo, compartan, no acumulen, sean generosos, vivamos en donación, porque Él es nuestro pastor, Padre y Rey. Y yo digo de nuevo, y eso es todo lo que necesitamos. En un momento más vamos a realizar la Santa Cena o la Cena del Señor. Yo les pido que cuando participemos de ella, renovemos no solo el compromiso con Jesús, sino también un compromiso con el proyecto de donación de la vida. Pero también renovemos nuestra confianza en Dios para recordar que Él es nuestro pastor, nuestro Padre, nuestro Rey, y que se alegra en compartir su proyecto con nosotros. Que Dios les bendiga y gracias por recibirnos con tanto cariño. Muchas bendiciones.